Bueno, entonces vamos a empezar con la grabación para empezar con la clase. Otra vez, buenos días para todos. Y vamos a empezar con el tema del contenido de la sentencia, que es el tema que venimos tratando. Estamos tratando de la sentencia y vimos las clases de sentencia, los efectos de la sentencia, y ahora vamos a ver el contenido de la sentencia en lo que respecta pues al civil, obviamente, ¿cierto? Para hablar del contenido de la sentencia, vamos a tener como base lo que está dispuesto en el Código General del Proceso, específicamente en el artículo 282, si no estoy mal. Deben yo un segundo, yo reviso. 280 específicamente, ¿sí? Y 281. Ese es la parte del Código Penal del Proceso que queremos tratar hoy sobre el contenido de la sentencia. ¿Listo? Como ya sabemos, la sentencia es el acto que resuelve el conflicto, es el acto que le pone fin al conflicto y que toma una decisión de fondo, bien sea que se le da la razón al demandante o que se le da la razón al demandado, siempre con base en lo que ha resultado probado dentro del proceso. Pero, ¿qué es lo que debe contener una sentencia? Porque la sentencia no es simplemente págale 100 millones de pesos a Pedro, ¿sí? O sí, dele la custodia a los niños a María. No, la sentencia es ligeramente más compleja. Lo primero que uno debe revisar es que según el principio de motivación, que es un principio procesal, lo primero que debe contener una sentencia es precisamente esto, la motivación, es decir, la exposición de razones o motivos por las cuales se tomó la decisión y por qué razones que el juez actuó de esta forma. Y si uno lee el artículo 280 del Código General del Proceso, encuentra precisamente esto. Entonces, miremos acá. Contenido de la sentencia. Aquí usted va a encontrar dos incisos, el inciso primero y el inciso segundo. En el inciso primero, usted va a encontrar la parte motiva de la sentencia y en el inciso segundo, la parte resolutiva. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos decir que las sentencias siempre constan de dos partes, la parte motiva y la parte resolutiva, siendo la más importante la parte emotiva porque es donde se exponen todas las razones por las cuales se tomó la decisión, ¿sí? Aunque lo que a la persona le interesa, ¿sí? Es la parte resolutiva porque ahí es donde se dice efectivamente qué es lo que va a pasar, ¿sí? ¿Quién fue el que tuvo la razón y qué es lo que hay que hacer? Pero la parte donde están los argumentos jurídicos, donde en realidad el juez hace su trabajo que es emitir un juicio, es en la parte emotiva y es donde se explica eso. Miremos el contenido de la parte emotiva según lo que dice el Código General del Proceso en este artículo 280. Dice, la motivación de la sentencia deberá limitarse al examen crítico de las pruebas, con explicación razonada de las conclusiones sobre ello. Entonces, este es el primer punto de la parte emotiva. El análisis crítico de las pruebas. Entonces, para ello, lo primero que uno tiene que hacer en la parte motiva de la sentencia es exponer cuál fue la valoración que se hizo a cada uno de los medios probatorios que se presentaron en el proceso. Se debe decir frente a cada una de las pruebas cómo se valoró, si se le dio credibilidad o si no se le dio credibilidad y por qué razón. Pero además, cuando uno analiza el derecho probatorio, hay unos principios que es muy importante tener en cuenta. El primer principio que hay es el principio de libre apreciación, el cual determina que el juez es libre para apreciar las pruebas según su criterio, pero que esa libertad no es completa. No es que el juez puede valorar como le dé la gana, sino que el juez está limitado para valorar únicamente por la sana crítica. Las reglas de la sana crítica implican que el juez debe valorar las pruebas de acuerdo a las reglas de la ciencia,
a las reglas de la lógica y a las reglas de la experiencia. Entonces el juez no puede saltarse la lógica o la ciencia para valorar una prueba, ¿sí? Entonces tiene unos límites a esa valoración libre, que es las reglas de la sana crítica. Y las reglas de la sana crítica nos dice que se debe valorar de acuerdo a la ciencia, a la experiencia y a la lógica, ¿sí? No se puede hacer valoraciones salidas de ese margen, ¿listo? El otro principio probatorio que es preciso tener en cuenta es el principio de la apreciación conjunta. Las pruebas, además de ser valoradas una a una, tienen que valorarse en conjunto, como un sistema, porque con una sola prueba que desarmonice el sistema nos empieza a generar problemas, ¿sí? Entonces, cuando usted está valorando las pruebas, no las puede valorar cada una como un universo aparte, sino como todas integrantes de un mismo universo, ¿sí? ¿Qué pasa si todas las pruebas dicen, sí, Pedro fue el que causó el accidente, sí, Pedro fue el que causó el accidente, sí, Pedro iba manejando exceso de velocidad, sí, Pedro iba manejando en estado de embriaguez, sí, Pedro se saltó el semáforo en rojo, sí, Pedro esto, pero hay una prueba que dice, no, pero Pedro estaba fuera del país, ¿sí? Esa sola prueba me desarmonizó todo. Entonces yo puedo dictar una sentencia solamente teniendo en cuenta que había una prueba que decía que iba en exceso de velocidad, una que iba en estado de embriaguez, una que se saltó el semáforo, ¿sí? Pero espérese, si él no estaba en el país, ¿cómo pudo haber hecho eso? Entonces, el principio de valoración conjunta lo que hace es que le dice al juez que además de valorar cada prueba independientemente, las tiene que valorar a todas como conjunto, todas en unidad, para ver si todas encajan, porque es que si no, tenemos un problema. O alguna prueba no es verdadera, es falsa, induce a error, o entonces hay un problema con la teoría del caso, ¿sí? Hay un problema con la realidad que se intentó demostrar. Hay algo que no encaja, hay algún problema. Entonces el juez tiene que tener en cuenta esta situación y tiene que tener en cuenta que no solamente basta con valorar las pruebas una a una y decir a este testigo le creo y a este testigo no le creo, sino que además debe identificar si dentro del conjunto, si dentro de ese sistema hay alguna prueba que desarmoniza. Ese se llama el principio de valoración conjunta. Son principios del derecho probatorio. Porque es que en este punto, el derecho probatorio es cuando se muestra como el núcleo del derecho procesal. Todos hemos escuchado la frase, dame la prueba y te daré el derecho, ¿cierto? ¿A qué se refiere eso? Que dentro del derecho, la clave es presentar las pruebas para poder tener la razón. Si usted no tiene pruebas, estamos jodidos. El otro punto que hay que tener clave es que cuando el juez encuentra problemas en la actividad probatoria de las partes, cuando no es suficiente la actividad probatoria de las partes para que el juez tome una decisión, el juez dentro del derecho civil, comercial, de familia, agrario, está obligado a dictar pruebas de oficio. Entonces, si el juez dictaminó pruebas de oficio, esa prueba también tiene que ser valorada y también tiene que ser valorada en conjunto con todas las otras para poder determinar dónde es que está el error o dónde es que está la situación que causa problemas. ¿Listo? Entonces, cuando el Código General del Proceso llega en este punto y nos dice, la motivación de la sentencia debe limitarse al examen crítico de las pruebas, con explicación razonada de las conclusiones sobre ellas. Quiere decir que lo primero que tiene que hacer el juez en la parte emotiva de la sentencia es decir cómo fue la valoración de la prueba. ¿Qué fue lo que lo hizo llegar a la parte resolutiva que está más adelante? Ese es el primer punto de la parte emotiva. ¿Listo? Pasemos al segundo punto de la parte emotiva, que es el que viene acá, después de esta coma. Y a los razonamientos constitucionales, legales, de equidad y doctrinarios
estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión, con indicación de las disposiciones aplicadas. O sea que el segundo punto que contiene la parte emotiva de las sentencias es la exposición de los fundamentos jurídicos que el juez utilizó para llegar a la decisión. Y la lista que se me hace ahí no es una lista al azar, no es simplemente mencionando ahí términos. Esa lista, si usted se fija, son las fuentes del derecho. Si usted se fija, están en un orden específico y estricto. Miremos aquí. Dice, los razonamientos constitucionales, porque la Constitución al ser norma de normas está arriba, según la pirámide de Kelsen, están en la cúspide, ¿sí? Los fundamentos legales, es decir, las leyes de menor jerarquía que la Constitución, las normas. Los fundamentos de equidad y los fundamentos doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones. Lo que a uno le llama la atención poderosamente es que en ninguna parte se menciona la justicia. Se mencionan los fundamentos de equidad, pero no se menciona la justicia. ¿A qué se debe esto? A que dentro del derecho la justicia es utópica, es una utopía a la cual no se puede llegar. ¿Por qué razón? Primero, ¿qué es la justicia? Si usted busca definiciones de justicia, usted va a encontrar cantidades de libros y cantidades de cosas. Sin embargo, dentro de la definición que la gente tiende a aceptar más, es una definición de un jurisconsulto romano que se llama Ulpiano, que dice, la justicia es dar a cada quien lo que se merece. Sin embargo, si usted analiza el significado de la palabra equidad, usted encuentra que ese es el significado de equidad. ¿Sí? Ser equitativo es dar a cada quien lo que se merece. Entonces, si eso es equidad, ¿quiere decir que equidad es un sinónimo de justicia? No. La justicia es un fenómeno más allá. Entonces, por eso le digo, usted encuentra unas definiciones gigantescas, usted puede encontrar filosofía la que usted quiera sobre qué es la justicia. Ante la dificultad de definir justicia, entonces en el derecho se ha optado por no utilizar la palabra justicia respecto a la sentencia, sino en trasladarnos a la palabra equidad. Porque es que la justicia también tiene otro problema y es que es subjetiva. Depende del punto de vista que usted tenga, puede algo ser justo o ser injusto. ¿Sí? Entonces al juez se le exige utilizar criterios de equidad, no de justicia. ¿Por qué? Porque es muchísimo más complejo definir la palabra justicia que definir la palabra equidad. O sea, si buscamos definiciones de justicia, pues encontramos, no, pues, miles. Y sobre eso se ha tratado de establecer qué significa la palabra justicia, y lo que les digo, se han desarrollado libros y filosofías, pero las que usted quiera. Si usted busca en el diccionario, dice principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Pero ese dando a cada uno lo que le corresponde es la definición de equidad. O sea que la equidad hace parte de la justicia. Entonces, por eso les digo, uno entendiendo esto, entendiendo que es muy difícil llegar a la justicia y que por lo tanto se utilizan criterios de equidad, usted entiende más fácilmente cuál es el papel del juez y qué es lo que hace dentro de la sentencia. ¿Listo? Entonces, la primera parte de la parte emotiva es la exposición de la forma como se valoraron las pruebas, teniendo en cuenta que debe hacerse valoración individual y valoración conjunta. ¿Listo? Y que además deben valorarse según las reglas de la sana crítica. Además de eso, debe contener la exposición de los fundamentos jurídicos.
Y el código nos habla de una lista que va en un orden específico, que es esta cuando menciona los fundamentos constitucionales, ¿sí? Los razonamientos constitucionales, legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones. Entonces, acá le impone al juez decir cuáles son las normas en las cuales él se está basando. ¿Listo? ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más dice aquí? El juez siempre deberá calificar la conducta procesal de las partes y, de ser el caso, deducir indicios de ella. ¿A qué se debe esto? Que de la conducta que las partes desarrollan dentro del proceso, usted puede deducir indicios que ayuden a construir el convencimiento. Por ejemplo, el demandado durante todo el proceso se ha dedicado a pedir cuanto recurso fue posible, a tratar de aplazar audiencias, a tratar de presentar excusas para que no se realice algo y se le dé más término, a dilatar el proceso, ¿sí? ¿Cómo hizo esto? Presentó todos los recursos posibles, ¿sí? Sobre esos recursos realizó cualquier actuación, siempre solicitó que se aplazaran audiencias por razones banales o incluso serias, pero lo que el tipo estaba haciendo es dilatando, dilatando, dilatando y dilatando. Si a la hora de definir yo tengo una ligera duda entre quién es el que tiene la razón, de esa conducta yo puedo decir, pero y entonces si este man tiene la razón, si el demandado iba a ganar el proceso, ¿por qué las ansias de dilatar? ¿Por qué las ansias de mantener? Yo sí podría interpretar que esas ganas de dilatar, esas ganas de que el proceso se demore, es que la persona sabía que iba a perder el proceso y entonces lo que está es ganando tiempo. Por ejemplo, en un proceso reivindicatorio de bien inmueble, usted va a sacar a la persona que está en la casa y se lo va a devolver al dueño. Mientras esa persona más tiempo pase en la casa o en el sitio, pues es menos tiempo que va a tener que pagar arriendo. Entonces a esa persona, mientras el proceso se demore más, mejor. Si la persona le dicen, ve, el proceso va a durar 20 años, delicioso, yo sigo viviendo en la casa hasta el día que me saquen. Entonces, de la conducta procesal, el juez puede decir, un momento, aquí hay un indicio que nos puede decir que esta persona tenía o no tenía la razón. Es que mire esa forma de actuar tan particular. Es que mire lo que pasó durante todo el proceso y llevamos 2 o 3 años dentro de este proceso. Mire la cantidad de veces que pasó esta actuación, que hizo esto, que la persona actuó de esta manera. Esto sí me lleva a mí a pensar que esta persona, sí, está ganando tiempo, está dilatando. Entonces, el juez también puede calificar la conducta de las partes y de esa conducta desprender indicios. El indicio es un medio de prueba, ¿sí? Uno de los medios de prueba del derecho procesal civil son los indicios. ¿Pero qué es un indicio? Es una cosa material, una señal o una circunstancia que permite deducir la existencia de algo o la realización de una acción, de la que no se tiene un conocimiento directo, ¿sí? Es decir, usted no sabe que la persona está dilatando. Eso usted no lo puede probar, ¿sí? Porque la persona está ejerciendo sus derechos según lo que dice la ley. Pero de la forma como se han ejercido, de las actuaciones de las personas, yo sí puedo deducir que ahí hay una intención más solo, además de presentar los recursos que la ley le permite, que hay una intención adicional. Porque varios de esos recursos, por no decir todos, no tenían los razonamientos suficientes, porque se le negó el recurso en varios de ellos. Entonces yo puedo desprender ese indicio de la conducta de las partes. Entonces podemos, a modo de conclusión, decir que la parte emotiva de la sentencia tiene entonces 3 cosas: el análisis sobre las pruebas,
la exposición de los fundamentos jurídicos y tercero, la evaluación de las conductas de las partes si es preciso desprender de ellas indicios que ayuden a llevar al juicio, a la decisión. Esa es la parte motiva de la sentencia, que es la primera parte. La valoración de las pruebas, segundo, la exposición jurídica y tercero, la valoración de la conducta procesal de las partes para desprender de ella indicios si es preciso. ¿Ya? El juez también puede decir que las partes actuaron de manera correcta y que de esa forma no se va a interpretar de la conducta ningún indicio porque no está claro que exista nada. Luego pasamos a la segunda parte de la sentencia y la segunda parte tiene que ver con la parte resolutiva, que es la parte que ya va a contener la decisión. ¿Listo? Entonces volvemos aquí al artículo 280 y llega y nos dice, acá en el inciso segundo, la parte resolutiva se proferirá bajo la fórmula administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley. Eso es simplemente como los magos que tienen su palabra mágica, abracadabra, y entonces sale el truco de magia. La palabra mágica de los jueces es esa, obrando justicia en nombre de la República y de la ley. Muy bien. Deberá contener decisión expresa y clara sobre cada una de las pretensiones de la demanda. Entonces, lo primero es la decisión expresa y clara sobre cada una de las pretensiones de la demanda. Ese es el primer punto que tiene la parte resolutiva. ¿Listo? Segundo punto, además de este, ¿sí? Decisión expresa y clara sobre cada una de las pretensiones de la demanda. Ahora viene, decisión expresa y clara sobre las excepciones. ¿Cuáles excepciones? Las excepciones de mérito o fondo. ¿Por qué? Porque las previas ya se resolvieron antes. Antes de la primera audiencia se resolvieron las excepciones previas, ¿sí? Por un auto que determinó que las excepciones previas fueron infundadas, no tuvieron fundamento. Porque si las excepciones previas se declararon fundadas, no hubiéramos llegado a este punto de la sentencia, ¿sí? Entonces, todas las excepciones previas ya habían sido resueltas en un auto antes de iniciar la primera audiencia. Ahora se habla sobre la decisión expresa y clara sobre las excepciones de mérito o fondo. ¿Listo? Tercer punto que tiene la parte resolutiva. Decisión expresa y clara sobre las costas y los perjuicios a cargo de las partes. O sea que el juez tiene que identificar si procede la condena en costas a alguna de las dos partes. O si se han generado perjuicio a alguna de las partes. Las costas, usted las va a encontrar en el artículo 361 del Código General del Proceso. Ese artículo 361 dice, las costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el proceso y por las agencias en derecho. Las costas serán tasadas y liquidadas con criterios objetivos y verificables en el expediente, de conformidad con lo señalado en los artículos siguientes. Espérense, yo les pongo el artículo para que ustedes lo vean. Expensas, véalo acá, estamos en el libro segundo, que es el de los actos procesales, y estamos en la sección séptima, que son costas y multas. ¿Listo? Entonces llega y dice, costas, composición, que es lo que acabamos de leer. Luego dice expensas. Cada 2 años el Consejo Superior de la Judicatura regulará el arancel judicial. Este es referente al arancel.
con copias, desgloses, certificaciones, autenticaciones, notificaciones y similares. ¿Sí? Es decir, por cada vez que usted haya pedido copias, desgloses, certificaciones, autenticaciones o cualquier cosa así, le hacen un cobro. Eso se llama arancel. Entonces, eso va dentro de las expensas. Los honorarios de auxiliares de la justicia y su cobro ejecutivo. O sea que el juez, de conformidad con los parámetros que fije el Consejo Superior de la Judicatura y las tarifas establecidas por las entidades especializadas, señalará los honorarios de los auxiliares de la justicia cuando hayan finalizado su cometido o una vez aprobadas las cuentas mediante el trámite correspondiente, si quien desempeña el cargo estuviera obligado a rendirlas. Quiere decir que dentro de las expensas del proceso vamos primero con el arancel judicial que se pagó por copias y todo lo que decía ahí. Segundo, los honorarios de los auxiliares de la justicia. Por ejemplo, si el juez le tocó nombrar un perito, ahí está. Si hubo que nombrar un secuestre, esa persona. ¿Sí? Esos son los auxiliares de la justicia. Una prueba de oficio en la cual se tuvo que nombrar a un evaluador, eso es un auxiliar de la justicia. ¿Listo? ¿Qué más? El pago de expensas y honorarios. Entonces aquí dice, pago de expensas y honorarios se sujetará a las siguientes reglas. Cada parte deberá pagar los gastos y honorarios que se causen en la práctica de las diligencias y pruebas que solicite. Contribuir a prorrata al pago de los que sean comunes. Los de las demás pruebas que se decreten de oficio se rigen por lo dispuesto en el artículo 109. ¿Cómo así? Cada parte debe pagar los gastos y honorarios que se causen en la práctica de las diligencias. Por ejemplo, hay que nombrar un perito evaluador. Eso hay que pagarlo entre los dos. ¿Listo? ¿Qué más dice ese artículo? 2. Los honorarios de los peritos se harán cargo de la parte de quien solicitó la prueba. Si la prueba la solicita el juez de oficio, los honorarios los pagan las dos personas. En los procesos de sucesión, si hay menores de edad, por ejemplo, les doy un caso en el cual se pagan honorarios de una auxiliar de la justicia que no es un perito. En todos los procesos de sucesión, cuando hay menores de edad, es necesario nombrar un partidor. Un partidor es un abogado que se va a encargar de hacer la partición de la sucesión. Es decir, que se encarga de hacer lo que la gente llama las hijuelas. Decir, efectivamente, qué bienes le tocan a cada persona por concepto de herencia, gananciales, legados o acreencias, ¿sí? Porque dentro de la sucesión se puede presentar los herederos, a las personas que no son herederos, pero que se les dejó algo por testamento. Ese es el legado. Esas personas se llaman legatarias, ¿sí? Como dice, como por ejemplo, yo le dejo en mi testamento X dinero a la Fundación Minuto de Dios. ¿Listo? Entonces, esa persona jurídica es un legatario. También se presenta el cónyuge para reclamar lo que le toque por gananciales. Y también se presenta a la sucesión los acreedores del muerto. ¿Sí? Las personas a las que se les debía plata para que se les pague. Entonces, el partidor lo que hace es hacer un trabajo escrito donde dice, para esto, para esto, para esto, para esto. Ahí es donde efectivamente a las personas les adjudican las cosas. Si todos son mayores de edad y están de acuerdo ellos, no de mutuo acuerdo en la sucesión, de acuerdo ellos en que sean partidores los abogados, se puede hacer que los mismos abogados sean los partidores de la sucesión. Esto es lo ideal porque no toca pagar honorarios adicionales y estos honorarios son muy caros, ¿sí? Si las personas no están de acuerdo porque no confían unos en los otros o por cualquier razón estúpida, porque estos son de esos gastos que uno simplemente no puede cometer. O si hay menores de edad, porque si hay menores de edad no importa que estén de mutuo acuerdo, no se puede. Entonces se nombra como partidor a un auxiliar de la justicia, un abogado que sea inscrito para hacer la partición. En un proceso que llevamos en la oficina, habían 2 niños menores de edad. La sucesión se hizo toda de mutuo acuerdo, porque eran solamente acciones de unas sociedades. O sea, el papá lo único que tenía eran unas acciones de unas sociedades. Entonces la sucesión era tan fácil como 50% para Pedrito y 50% para María. ¿Ya? Eso era todo.
Sin embargo, como no estaban de mutuo acuerdo, se tuvo que nombrar un partidor. A ese partidor se le dan 20 días hábiles prorrogables para que haga la partición, pero nosotros queríamos salir de eso ya, en bombas. Entonces llamamos al partidor y le dijimos, ve, la situación es esta, es solamente acciones de una sociedad. La partición sería 50-50. ¿En cuánto tiempo lo puedes sacar que sea rápido? Nada, es que no sé qué. Pero nosotros le dijimos, ve, hagamos una cosa. Nosotros hacemos la partición. Yo, este pechito que está aquí sentado, hago la partición y se la mando a usted. Usted la revisa y la firma. No, pero ¿cómo así? Revísela y si hay algo malo ahí, tira a la fiscalía y me mete a la cárcel. Listo, hágale pues, yo la reviso. Muy bien. Pero es que la partición, lo que les digo, era simplemente decir, de las 1000 acciones, 500 para Pedro y 500 para Marcelo. Eso no tenía ciencia, era una cosa de 5 minutos. Sí, 50% para este, 50% para este, 50% para este, 50%, porque no había no había otros herederos más que esos dos niños, no había acreedores, no había legados, no había nada. Solamente era 50, 50, 50, nada. Yo hice la partición y se la mandé al tipo. El tipo la revisa y dice, ah, sí, está perfecta, listo, la firma y la presenta. Apenas la presentó, entonces el juez le fijó honorarios, 26 millones de pesos de honorarios a ese man por firmar el papel que yo le envié. 26 millones de pesos. Yo acompañé al cliente, eso fue en los juzgados de Envigado. A la vuelta hay un Bancolombia. Nadie sabe para qué trabaja. Exactamente, hacerle la transferencia a esa persona por 26 millones de pesos. ¿Sabe qué fue lo más triste? Que el man tiene que mandar el pasisalvo de honorarios y el hijo de puta no lo quería mandar rápido. ¿Sabe qué tocó hacer? Que este pechito hiciera el pasisalvo de honorarios, mandárselo al man, que lo firmara y lo presentara al proceso. Porque el man no quería mandar el pasisalvo rápido tampoco. Profe, o sea que, pues, ya como aclarando, porque yo creía que en un proceso de partición, digamos que uno como abogado, uno es el que hacía ese trabajo. Sí, O usted sea, sí lo puede hacer siempre y cuando las personas estén de mutuo acuerdo y acepten que ustedes, que los abogados sean los partidores, porque pueden ser varios, pero si hay menores de edad no se puede. Se tiene que nombrar un auxiliar. listo, profe, gracias. ¿Ya? O sea, la clave es que usted en todas las sucesiones tiene que decirle a la gente que no vayan a dar la ganga de no ponerse de acuerdo en eso. O sea, usted puede pelear en lo que sea. Usted puede estar, o sea, tener desacuerdos en el monto, tener desacuerdos en los valores, tener desacuerdos en todo, pero en cuanto a la partición, no, porque es que la gente dice, no, pero ¿cómo así? ¿Yo cómo voy a nombrar de partidora al abogado contraparte? Me dan la cabeza. No, porque es que se nombran los abogados. Es decir, yo contraté un abogado, ¿sí? Que es Ali Joana, véala ya, ella es mi abogada en la sucesión. Y el abogado contraparte es Duan. Entonces, yo no confío en Duan porque él es el abogado de mi contraparte, pero sí confío en Ali Joana porque ella es mi abogada. Entonces se nombran partidores a los dos. Entonces ahí está, uno vigila el trabajo del otro. Entonces por eso hay seguridad de que no va a pasar nada, de que a nadie le van a dar en la cabeza. Y si no, pues ya sabe que se pueden llegar a pagar 26 palos o más, ¿sí? Por una cosa como esa. ¿Listo? Entonces, ahí está la experiencia. Entonces, eso hace parte de las expensas, eso que se pagó por un auxiliar de la justicia. Y este ni siquiera es un perito, este es simplemente un abogado que se nombra para que haga la partición, para que diga esto para Pedro, esto para María, nada más. ¿Sí? Algunas veces esos honorarios sí están muy justificados, porque no todas las sucesiones son así de fáciles. ¿Sí? O sea, esa sucesión es un caso sui generis porque eran dos menores de edad y era muy fácil hacerla. O sea, eso era una pendejada, pero hay otras que sí son muy complejas. Entonces ahí ya, digamos que uno dice, bueno, justificó los honorarios. Dígame, bueno. Profe, esos partidores necesitan algún, digamos, algún estudio especial, un diplomado o algo así, y también necesitan inscribirse en una lista de la justicia y presentar examen, ¿o cómo es eso? Sí, tienen que hacer una carrera putísima, de las carreras más difíciles que hay en Colombia, pero fue puta, es dificilísimo, es de las cosas más bravas que hay, llama derecho. Entonces tiene que ser abogado, tiene que tener tarjeta profesional vigente y tiene que inscribirse en la lista de auxiliares de la justicia. Entonces ya sabe, usted puede ser partidor. Incluso muchos abogados lo que hacen es que se inscriben. ¿Cómo se inscriben?
Cada 2 años en los juzgados sacan una lista de inscripción para los auxiliares de la justicia. Entonces uno tiene que llenar unos requisitos. En este caso, para ser partidor, pues lo que te digo, tenés que ser abogado y tener tarjeta profesional. Entonces, usted se inscribe ahí y lo nombran, pero no se crean, pues tampoco se vayan a ir aquí con la idea de que usted va a salir a inscribirse apenas se gradúe y que va a facturar cada 15 días 20 o 30 millones de pesos, porque así como hay honorarios de partidores de 26 millones como ese que le dije, también hay honorarios de partidores de 200.000 pesos o de 100.000, ¿sí? Eso se hace con base en el monto de los bienes. En este caso era una sucesión de mucha plata, pero también hay sucesiones de poquita plata en las cuales, pues, ¿qué hay para partir? Un perro y 3 motos. ¿Ya? Y eso es lo que usted tiene que repartir. ¿Y cuántos hijos son? No, son 23 hijos, 14 nietos, 16 sobrinos y a 4 personas le dejaron legado. Haga pues la partición. ¿Sí? Y aparecen esposa, moza y otro ahí que también de pronto tenía derecho. Entonces, algunas veces se justifican y otras veces no, pero digamos que es una buena forma de uno hacer una plática extra ahí inscribiéndose en la lista de auxiliares de la justicia, ya lo saben. ¿Qué más son expensas? ¿Qué más son, tienen que tenerse en cuenta? Cuando se practique una diligencia fuera del despacho judicial, en los gastos que se ocasionen y que se incurrirán como el transporte, alimentación, alojamiento del personal, etcétera. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si vamos a hacer una inspección judicial a una finca, entonces usted tiene que cubrir los gastos de transporte del juez y de todas las personas que se tengan que desplazar, como juez, secretario o los que sean que tengan que ir, alimentación si es el caso, porque casi siempre estas audiencias se demoran un rato. Entonces usted lo recoge en la mañana, hay que darle almuerzo pues al menos. Y el transporte de vuelta. Entonces eso hay que cubrirlo. Las expensas por expedición de copias que serán a cargo de quien las solicite, que esto es lo del arancel. Y si una parte abona lo que la otra debe pagar por concepto de gastos honorarios, podrá solicitar que se le ordene el correspondiente reembolso. ¿Cómo así? Resulta que nombramos un partidor y entonces toca pagarle por poner una cifra, digamos, 1 millón de pesos. Pero solamente hay 4 herederos, entonces a cada uno de ellos le corresponde de a 250.000 pesos, 250, 250, 250, 250, y los 4 suman el billón de pesos que se le debe. Pero resulta que hay 3 que no tienen plata, solamente hay uno que tiene. Entonces él paga sus 250.000 pesos y necesita que le salga la sucesión rápido, pero como los otros no han pagado, entonces el partidor no expide el paz y salvo y entonces el proceso no sigue, el proceso se congela hasta que la gente le pague. ¿Qué puede hacer esa persona que tiene medios en ese momento? Puede hacer pagar el 1 millón de pesos, es pagar la cuota de estos 3 más la de él, lo paga entero y después le cobra sobre lo que les va a tocar a ellos ese pedazo, ¿sí? Para que se le saque por derecha a ellos. Entonces, ese es el último inciso que trata este artículo, ¿sí? Que si usted hizo pago por otra persona, que se le reembolse. Y mire que aquí habla de condena en costas y Mire que en ninguna parte de las que leí, que eso es un error que a veces la gente comete, dice los honorarios del abogado. En ninguna parte dice eso. En ninguna parte dice que si usted pierde, usted le toca pagar los honorarios del abogado del otro. No. Lo que cobra el honorario lo paga, lo que cobra el abogado por honorarios lo paga el cliente. Y punto. Eso no está contenido ahí. Los honorarios que se pagan son los de los peritos y los de los auxiliares de la justicia que sean nombrados y que se necesiten. Ahora bien, si hay que nombrar un curador ad litem, que es el abogado que va a representar, digamos, a unos herederos indeterminados o que va a representar un menor de edad o cualquier cosa así, ese honorario sí hay que pagarlo porque él es un auxiliar de la justicia, que es un curador ad litem. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de que la sentencia debe referirse sobre las costas, ya sabe usted qué son las costas. ¿Y por qué razón yo digo que cuando hay pretensiones que dicen, señor juez, por favor condenen costas, eso no es una pretensión? Porque es que así no diga eso, la sentencia, el contenido de la sentencia en el artículo 280 dice que el juez tiene que hablar sobre eso. Entonces, como se le impone al juez la obligación
de definir sobre las costas, no es necesario pedirlo, es antitécnico, porque las pretensiones no es lo que usted quiere para que se resuelva el conflicto, eso no es algo que usted persigue férreamente para resolver el conflicto. Usted lo que necesita para que se resuelva el conflicto es lo otro, ¿sí? Entonces eso no tiene nada que ver con el conflicto, eso es simplemente una circunstancia que se dio por el proceso. Y el juez está obligado a resolver sobre ese asunto, entonces no lo pida, eso no tiene sentido, ¿sí? Ese es el punto. Sin embargo, si usted es obstinado y lo quiere poner, pues póngalo, no hay problema, ya usted verá. Pero mi recomendación es no lo ponga, no lo ponga, ¿sí? A todas las personas que lo pusieron en la demanda, yo les hice la corrección, pero por eso no le bajé a nadie. Simplemente les dije, eso no es una pretensión, eso es una obligación del juez, artículo 280, inciso 2. Listo. Entonces, ese es el contenido de la sentencia. Dígame. Por ejemplo, yo lo contrato a usted para que me lleve un caso y usted me cobra, Sí. digamos, 4 millones y ganamos el caso y el juez condena en costas, digamos, por los honorarios del abogado, como en este caso usted, de 2 millones. Entonces esos 2 millones se devuelven a la parte, entonces a mí me costaría nomás sacar 2 de mi bolsillo para buscar los 4. ¿Cómo es eso? A ver, algunos abogados pactan con las partes que ellos se quedan con las costas. Eso me parece el peor negocio del mundo, porque las costas pueden ser de 100.000 pesos, de 200.000 pesos, que yo las he visto. También las más caras que he visto creo que fueron como de 2 millones de pesos o 3 millones, creo que fue las más altas que he visto. Entonces hay algunos abogados que pactan que ellos se quedan con las costas, ¿sí? A mí eso no me parece viable por varias razones. Primero, las costas es muy incierto de cómo el juez las va a fijar. Y hay unas que yo las he visto demasiado pobres, demasiado corticas. Segundo punto, en la sentencia dice, se condena en costas por la suma de 2 millones de pesos al señor Ángelo Jaramillo. Listo. Entonces usted, Duan, dice, listo, esas costas son mías según el proceso. Cóbrelas. Entonces a usted le toca hacer un proceso ejecutivo para demandar a Ángelo para cobrar los 2 millones de pesos. No, eso no es negocio. Si fueran costas de 50 o 100 millones de pesos, venga a ver, pero es que eso yo nunca he visto eso, pues. Eso no lo he visto yo nunca. Entonces, a mí eso no me parece correcto. La persona, ¿cómo es la forma en la que uno cuadra los honorarios? Existen dos formas, que es a cuota fija y a cuota litis. A cuota fija, usted fija un monto, ¿sí? Le voy a cobrar tanto. Mi recomendación es que cobren salarios mínimos, porque si el proceso se demora más de un año, el salario mínimo va aumentando, entonces ahí usted puede, digamos, compensar un poquito la devaluación. Porque si yo cobro, por decir algo, 2 millones de pesos y el proceso se demora 3 años, entonces yo le cobro a usted 50 para iniciar, 50 al finalizar. Usted me paga 1 millón de pesos ya y 1 millón de pesos dentro de 2 años. Pero dentro de 2 años ese 1 millón de pesos ya no vale lo que vale, ¿cierto? En cambio, si usted le cobra salarios mínimos, por decir algo, le cobra 2 salarios mínimos y usted dice un salario mínimo ya y un salario mínimo después, entonces en este momento un salario mínimo es 900, y un salario mínimo en 2 años será el que diga en ese momento el gobierno, ¿cierto? Entonces eso hace de un poquito que usted pueda sufragar, digamos, la devaluación del dinero. Generalmente se pacta cuando esa cuota fija por salarios mínimos y se pacta 50 y 50, 50% para iniciar el proceso y 50% antes de la sentencia se pacta el otro 50%. No se pacta nunca después de la sentencia. ¿Por qué? Porque la gente una vez con la sentencia ya resuelto el proceso ya no le pagan a uno. Entonces tiene que ser antes de. ¿Sí? Yo lo haría antes de la audiencia, ¿sí? O cuando se va a hacer la audiencia o al día siguiente de la audiencia, porque lo que les digo, la gente después no le paga a uno. La segunda forma es a cuota litis. A cuota litis implica de que yo le cobro a usted un porcentaje según los resultados favorables del proceso. Entonces, por decir algo, yo le cobro a usted el 10% de lo que usted reciba. Ese es muy común en los procesos liquidatorios, ¿sí? Dependiendo de lo que usted reciba en el proceso liquidatorio, yo le cobro a usted sobre eso. Entonces, si yo le cobro a usted el 10% y usted recibe 10 millones, pues me da 1. Si recibe 100, me da 10. Si recibe 1000, me da 100. ¿Sí? El porcentaje se mantiene sin importar cuánto sea el monto. La recomendación que uno les hace es que mientras más dinero sea, trate de cobrar menos porcentaje para que no se le vaya al cliente.
Porque si estamos hablando de una sucesión de 1.000 millones de pesos y usted cobra el 10%, digamos que uno dice, no, bueno, ok, es un poco caro, son 100 millones, pero digamos que está bien. Pero si son 10.000 millones de pesos, pues entonces ahí ya la cosa se pone más jodida, ¿cierto? Y si son 10 millones de dólares, pues entonces ya se va poniendo todavía así. Entonces, la recomendación es que usted, mientras más dinero sea, pues vaya reduciendo un poquito el porcentaje para no espantar, digamos, al cliente, sin llegar a regalar un trabajo. Acuérdese que esta carrera es difícil y que usted está estudiando y que esto le ha costado trasnochos, enojos, estrés, etcétera. Entonces, tampoco se trata de regalar el trabajo. Profe, eso. ¿En qué momento se cobra, dame un segundito, en qué momento se cobra la cuota litis? Cuando se termina la sentencia. Y aquí hay que ser, cuando se da la sentencia, aquí hay que ser muy claro con las personas porque si usted pone cuando se termina el proceso, las personas no entienden en qué momento es ese. Entonces, por ejemplo, en las sucesiones tenemos un problema gravísimo y es que la sucesión se termina con la sentencia o se termina con la escritura pública, ¿sí? Pero la persona, ¿cuándo siente que se ha terminado el proceso? Cuando hace el registro de la sentencia o de la escritura y los bienes están a su nombre. ¿Cuál es el problema de eso? Que para el registro hay que pagar rentas departamentales, ¿sí? Hay que pagar registro, hay que pagar el predial de todo el año, hay que pagar valorización y tenerla al día, y hay que pagar, o sea, que el bien esté, los bienes estén totalmente al día, y además de pagar el impuesto de rentas, el impuesto de registro y el impuesto de gastos notariales. Entonces, muchas veces eso suma mucha plata, y 50, 60, 100 millones de pesos, 200 millones de pesos, dependiendo de cuánto es el proceso, ¿cierto? Si el proceso es poquito, por decir de una casa de 50 millones, habrá que pagar 1 o 2 millones de pesos por esos gastos. Pero la gente seguramente no tiene ese dinero. Entonces, si usted no le dejó claro a la persona que es con la sentencia, la gente le va a decir, no, cuando yo registre. ¿Y cuándo registra? Cuando tenga la plata. Entonces la gente no registra para no pagarle, ¿sí? Entonces, para evitar eso, más bien usted siempre fija dentro del contrato y le deja claro a la persona que el contrato se hace exigible y el pago se hace exigible con la sentencia o la escritura pública o el acta de conciliación o lo que sea, con la realización del acto que le pone fin al conflicto, no con el registro de ese acto, para evitar ese pequeño loop que ahí está. Dígame, ¿qué me iba a preguntar? Profe, que usted nos ha explicado que no se deben pedir, o sea, no se deben incluir como pretensiones lo de las costas, porque pues eso ya lo tiene contemplado como un deber para el juez el Código General del Proceso. La pregunta mía es, ¿eso aplica solamente para civil, agrario y familia o para las otras materias del derecho como administrativo y laboral y eso tampoco se debe incluir esa pretensión? La verdad no te sé decir porque no sé si en esos códigos está regulado de esa forma. Ah, es mejor O sea, revisar también. sí, porque es que el código el código de procedimiento penal no trae eso, sí, porque eso no está dentro de los códigos. Si lo trae, no lo he visto. Sí, eso debe estar por ahí en algún artículo seguramente, pero yo no lo he visto nunca. Ah, bueno, ¿Sí? no generalizar. El del Código de Procedimiento Laboral tampoco sé y el del administrativo menos. ¿Sí? Además, esos pueden cambiar con más frecuencia, entonces, no, yo ahí sí me remitiría a hacer la pregunta a un experto en penal o en laboral o en administrativo para saber si eso. Yo sé que, por ejemplo, en laboral, algunas veces me ha tocado que como que se acostumbra a hacer ese cobro de las costas también, entonces debe ser que eso está definido de otra manera. Ahí sería muy bueno preguntarle a los otros profesores de otras materias a ver si eso sí se utiliza o no. Yo le hablo desde la experiencia de civil, comercial, familia, agrario, que es lo que regula el Código Penal del proceso. De las otras no sé, la verdad no sé. Por ejemplo, yo sé que en penal siempre se cobra cuota fija. Sí, nunca se cobra cuota litis, siempre a cuota fija y siempre se paga todo antes de la primera audiencia. ¿Sí? Porque si usted paga 50-50 y al mes lo meten a la cárcel, no le pagan. Entonces usted siempre cobra, por decir algo, si yo le cobro a usted 100 millones de pesos, me tienen que pagar ya, ¿sí? O antes de la primera audiencia, porque después cuando el proceso empieza a desarrollar, de ahí se generan problemas y entonces que si lo meten a la cárcel, que si le dan detención domiciliaria, que si lo mantienen preso mientras el proceso, entonces que la gente siempre cobra todo antes. Y en los procesos administrativos siempre se cobra cuota litis, entonces las personas que se dedican a administrativo generalmente tienen muchos procesos
pero no reciben nada en el momento, sino que van recibiendo a medida que esos procesos van fallando. Y como el proceso administrativo bajifica, la mano se le tira 3 años, entonces hay que tener en cuenta eso. Además, ustedes deben tener en cuenta que a los que les guste el administrativo, que en administrativo no pagan la plata con la sentencia, ¿sí? Es decir, cuando se condena al Estado a pagar cualquier suma por, digamos, cualquier perjuicio que se haya ocasionado, el Estado no paga de una, sino que cuando sale la sentencia en la que dice, señor Estado, págale 1.000 millones de pesos a Lorena, lo que hacen es que meten esa sentencia como en una cola, como en una fila, ¿sí? Y entonces, a medida que van pagando, van subiendo las otras, así como haciendo una fila, ¿sí? Va pagando entonces se quita y sigue y luego y así, y va pasando. ¿Cuál es el problema? Que hoy en día, en el 2020, se están pagando las sentencias como del 17 o del 18, ¿sí? Entonces, si usted le sale la sentencia hoy, le toca esperar 2 o 3 años después de que salga la sentencia para que le paguen. Entonces, por eso es que la gente dice que casi siempre los procesos administrativos se demoran 5 años, más o menos 1 o 2 de proceso y el resto esperando el pago. Y cuando se hace el pago, cuando sale el cheque, ahí es cuando el abogado cobra la plata. Entonces, el problema de los procesos administrativos es ese, que se demora mucho en recibir los honorarios, pero cuando llegan gorditos, porque casi siempre la gente demanda por muy buena plata. Y el Estado paga los intereses de todo lo que se demoró en pagar desde el momento en el que se dio la sentencia. Si se demoró 3 años, le paga a usted 3 años de intereses. Entonces le llega lo que dice en la sentencia, más los intereses que se ocasionaron en ese tiempo. Entonces, incluso hay veces que los intereses hacen que valga la pena el proceso, no tanto el capital, sino los intereses que se demoraron en pagar, ¿sí? Si usted le pregunta, por ejemplo, a Hoyos es feliz con que se le demore, porque dice, eso va ahí juntando intereses, y cuando llegue, llega gordito, ¿sí? Pero entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Profe, yo tengo una duda, digando que llevando a la realidad eso que hablábamos de la cuota fija, si antes de proferir la sentencia usted no la han terminado de pagar, usted como abogado puede negarse a asistir a la audiencia sin ninguna sanción disciplinaria. Y en No, caso de que sí, usted puede hacer varias cosas. Por ejemplo, solicitar que se abra un incidente de honorarios. Puede renunciar al proceso, sí, pero simplemente renunciar no sirve. Usted puede renunciar y puede solicitar el incidente para que el juez determine el monto de los honorarios según el proceso. Usted puede solicitar que el proceso se pare ahí hasta que le paguen ese dinero. O si el proceso se resuelve, usted puede abrir un ejecutivo laboral en contra de la persona. Incluso se puede demandar y se puede embargar los remanentes o lo que quede dentro del proceso para que a la persona no se le pague eso, sino hasta que haya saldado las cuentas con usted. Entonces usted puede atacar a esas personas desde muchos puntos, ¿sí? O de algunos procesos dependen de las actuaciones de uno. Por ejemplo, en los procesos de notaría, si el abogado no firma, no le lleva el proceso. Entonces usted hasta que no le paguen, no le firma. ¿Sí me entendés? Y los jueces tratan a veces de proteger mucho a los abogados en ese tipo de cosas. Entonces, si usted solicita un incidente de honorarios o algo así, se suspende el proceso hasta que se termine eso. profe, ese incidente es a través de un memorial o antes de iniciar la audiencia. A través de un memorial. Usted tiene que llevar el memorial por escrito. Pero si ya se fijó la audiencia, o sea, si usted llega el día de la audiencia con esa situación, no se lo resuelven ahí mismo, le toca a usted demandar por fuera. Por eso le digo, usted tiene que cuadrar dentro del contrato la forma en la que usted tenga seguridad que la persona sí le va a pagar. Lo que yo aconsejo es antes de la audiencia inicial, ¿sí? O de la audiencia de instrucción y juzgamiento, pero dentro de la inicial es lo mejor, porque si usted no va a la audiencia inicial, la persona pierde el proceso. Recuerde que eso lo habíamos visto antes, lo habíamos mencionado por confesión ficta. Si usted no va a la audiencia inicial en los procesos declarativos, una de las sanciones que se impone el código es que se presumen ciertos los hechos y las pretensiones de la demanda. Entonces, ¿cuál es la cuestión con eso? Que si usted no va, la persona pierde el proceso. Profe, pero si Entonces, usted no puede va también presionar con no, eso. si usted no Usted va puede también no hay presionar con una eso. sanción. No, pero es que usted renuncia al proceso. Usted presenta una renuncia al proceso. ¿Sí? O sea, Ya, gracias. o sea, ahí sí toca uno mirar a ver cómo asegura el pago de los honorarios y que no queden en riesgo sus honorarios. Ahí sí toca es mirar cuáles mecanismos puedo yo utilizar.
lo que le digo, los penalistas lo hacen todo antes del proceso. En mi caso, yo siempre, como yo, la mayoría de las cosas que llevo las trato son por procesos liquidatorios, entonces siempre trato de que sea cuota litis, las sucesiones y los divorcios y la liquidación de sociedad conyugal, ese tipo de cosas. Por ejemplo, una de las cosas que yo acostumbro mucho en la oficina, que hacemos mucho, es que el proceso de divorcio con liquidación de sociedad conyugal, dependiendo de los bienes obviamente, le pactamos unos honorarios de un porcentaje frente a la liquidación de la sociedad conyugal y generalmente le damos de ñapa al proceso de divorcio, ¿sí? O se cobra dentro de lo mismo de la sociedad conyugal, a cuota litis, es decir, cuando salga la sociedad conyugal le cobro de los dos procesos. Por decir algo, le cobro un 8% de lo que usted reciba en la liquidación por la liquidación y un 2% de lo que reciba en la liquidación por el otro proceso. Y entonces cuando salga me paga un 10% y sale. Ya, ahí sí tengo que esperar a que salga la sentencia. Entonces por eso ya le dije, cuando salga la sentencia, no cuando se registre, porque eso es otro paseo. ¿Ya? Entonces esos son pues tips ahí que uno le da. Y ya así con otras profesiones es importante, con otras ramas, es importante que le pregunten a los profesores de las otras ramas, especialistas en laboral, en penal, en administrativo, en lo que sea, cómo se cobra y cómo se utiliza, porque es muy dado que en las universidades se le enseña a la persona la filosofía, se le enseña la teoría, en algunos casos se le enseña la práctica y se le enseña de todo menos cómo cobrar, ¿sí? Y eso hace parte de la profesión, cómo se cobra. Entonces, pregúntele a los profesores eso. Listo, yo ya le dije yo cómo cobro. ¿Sí? Y hay procesos de los que yo simplemente no llevo porque no sale, o sea, no sale llevar eso. O sea, por ejemplo, yo no le llevo un proceso de liquidación de sociedad conyugal o de sucesión o de algo así en el que valga menos de 50 millones de pesos. Eso no me sale a mí. Sí, o sea, es que eso no. O sea, un proceso para repartir una moto que vale 6 millones de pesos, eso no. O sea, es más el trabajo mío que lo que yo me gasto haciendo eso. Entonces, yo ese clase de proceso no lo llevo. Si una moto de 2 millones de pesos para hacer un proceso, para partirla, no. No, eso no me sale. Porque yo tengo que contar con lo que yo me gasto en pasajes, ¿sí? O transporte en general. Y en el caso mío, entonces la gasolina, el parqueadero, el tiempo de uno para ir a una audiencia, para ir a una cosa. Entonces, no, eso no sale. En notaría, listo. Pero en juzgado, no. Esa clase de procesos no las llevo yo porque es que es mucho el trabajo y mucha la responsabilidad, porque si usted la embarra, usted tiene responsabilidad y disciplinaria incluso para honorarios muy pequeñitos, entonces no vale la pena. Para mí. Entonces, ¿usted se los pasa a otro? ¿Qué hace con eso? Sí, uno recomienda a otro, le dice a las personas que vayan a un consultorio jurídico donde le llevan esa clase de procesos gratis. ¿Sí? Si la persona pertenece a estratos, y todo lo que le dicen a uno en el consultorio jurídico, pues que es para personas pobres y demás, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que a un abogado no le sale llevar esa clase de procesos, porque es que no es que uno sea arrogante ni pedante en ese tipo de cosas, sino que usted tiene que mirar los costos en los que le sale a usted prestar un servicio o realizar un bien. Es decir, si usted va a comprar un producto o un servicio, llámelo lo que sea, ¿sí? Va a comprar una piña, el productor, la persona que te la vende, no te la va a vender por menos de lo que le cuesta a él producir esa piña, ¿sí? O sea, porque él tiene que tener en cuenta que hay que tener un terreno, ¿sí? Ese terreno hay que abonarlo, ¿sí? Hay que sembrar la piña, hay que esperar que crezca, y para que crezca hay que estarla regando, echarle nutrientes, en fin, pararle bolas, fijarse que no haya pestes, bueno. Después hay que cosecharla, entonces necesita contratar personas que la cosechen, luego hay que almacenarla, enviarla, todo eso es lo que vale producir la piña y ponerla en el carullo. Entonces vamos a decir que producir esa piña vale, por poner cualquier cifra, 1.000 pesos. Ese man no te la va a vender en 800. ¿Sí? O sea, es que a él no le sale vender piñas a 800. Pues si no, no vende piñas. Si las piñas valen 800, el man no vende eso. Porque es que a él le sale cada una a 1.000. ¿Ya? Entonces, es lo mismo que yo le estoy diciendo. A nosotros también tenemos que hacer ese cálculo de cuánto es que nos sale a nosotros desplazarnos, ir a las audiencias, parqueadero, la responsabilidad que usted está poniendo ahí, porque si usted la embarra en ese proceso puede hasta perder su tarjeta profesional, así sea un proceso de 100.000. Entonces, todo eso vale. Entonces, si eso no compensa, pues no. Es que una sucesión se tira usted bajita la mano un año, así sea de mutuo acuerdo.
y hay que ir mínimo 3 veces al juzgado, mínimo, ¿sí? Entonces usted va a pagar, le van a pagar 1 millón de pesos o 500.000 pesos por estar pendiente de un proceso durante un año, donde usted lo tiene que revisar 2 o 3 veces por semana, donde tenés que ir 2 o 3 veces a audiencias, o más. No sale. ¿Sí me entiende? Entonces no es que uno sea pedante con eso, sino que usted le tiene que tirar números al asunto y decir, no me sale. No me sale. Y súmele a eso, y que el proceso no es en Medellín, sino que en Río Negro. No, eso no puede, o sea, no puede, no. Sí, por ejemplo, al Joana, que es de Bogotá, entonces dice, ay, no, el proceso en Bogotá, ay, no, claro, y aprovecho para ver a la familia, a los amigos por allá. No, sí, huevón, y el pasaje. O sea, solamente una ida a Bogotá ya. Así sea en carro, en bus o en avión, en lo que sea. Entonces, eso también es importante cuando uno está ejerciendo la profesión, tirarle números a los procesos y saber si le sale o no le sale. Porque lo otro que ocurre es que los abogados, por coger cualquier peso, llevan los procesos a cualquier costo. 100.000, 200, 500, 400, 300.000 pesos. Se llenan de procesos y ante la cantidad de procesos que tienen, adquieren muchísimas obligaciones y eso hace después que descuiden los procesos, que no los trabajen bien. Y eso después le genera sanciones o si está muy de buenas no le genera sanciones, pero entonces le genera problemas con su cliente y eso es peor todavía. No porque lo vayan a matar o algo así, sino que en promedio una persona que tiene una buena experiencia con un servicio, por ejemplo, usted va a un restaurante y le va muy bien, espectacular. Usted le cuenta de promedio de 2 a 3 personas, máximo 5, de que le fue súper bien. Pero cuando una persona tiene una mala experiencia, le cuenta en promedio de 5 a 10 personas. Entonces, si usted presta un mal servicio, usted no lo van a recomendar. Antes le van a hacer mala publicidad, van a decir, este man es un ladrón, es un es un irresponsable, es un tan. ¿Sí? ¿Y por qué se prestó ese mal servicio? Porque usted cogió muchísimos procesos para coger de a 200, 300, 500, y poder justificar un sueldo mensual. Entonces usted cogió una cantidad de procesos, se volvió irresponsable en esos procesos porque eran muchos y entonces eso lo que genera es una mala publicidad, que haya una mala imagen suya y va a llegar un momento en el que no le lleguen procesos. En cambio, si usted presta un excelente servicio, así cobre un poquito más, de pronto la gente lo va a recomendar. Y cuando las personas le esté contando a un amigo, algún familiar, imagínate que tengo un problema, que no sé qué tal, te tengo el abogado propio, hermano. Le cobra uno durito, pero el man es excelente. Ese tipo es o esa muchacha es una berraquera. Eso la saca uno del problema como debe ser. Esa es la publicidad que uno necesita, que la gente quede satisfecha con el servicio que uno prestó. ¿Sí? No que digan eso es una rata como todos los abogados, porque entonces, ¿de qué nos sirve eso? No, de nada. Así usted no le cobre los honorarios y se los devuelva, porque me ha tocado a amigos y compañeros que la embarran con cualquier cosa y le devuelven la plata a la gente. Y entonces la gente dice, ay, no, el abogado tan honrado como me devolvió la plata. No, siguen diciendo lo mismo. Así le hayan devuelto la plata. Entonces, por eso uno se tiene que cuidar. Y además usted no solo se está representando usted, sino que usted está representando la profesión. ¿Usted por qué cree que los abogados tenemos fama de ratas? ¿Sí? ¿Porque todos somos una manada de ladrones? No, porque hay unos 2 o 3 pequeños que han cometido esa clase de actos y entonces lo que le digo, la gente le cuenta en promedio de 5 a 10 personas. Entonces, ¿cuál es la visión que se genera? Que es un gremio de ratas y nosotros tenemos que pelear contra eso, nosotros tenemos que pelear contra esa visión. Y si nosotros mismos nos sacamos la cara prestando un buen servicio, estamos en la olla. Entonces, a eso es a lo que nos referimos. ¿Listo? Entonces, eso es lo referente a las costas del proceso. Punto. Ya sabe, todo esto de las costas está aquí a partir del artículo 278, perdón, a partir del artículo 361 en adelante para que lo tenga en cuenta ahí. Ahí también se habla de las multas y de las condenas y las liquidaciones y el cobro de esas mismas costas. Entonces, ahí está para que le peguen una leída a los artículos 361 a 367 para que vean cómo es que funciona lo de las costas y lo de multas y esas cuestiones. Entonces, volvamos aquí al 280. Dice que debe haber
Decisión expresa y clara sobre las pretensiones, ya lo mencionamos. Decisión expresa y clara sobre las excepciones, ya también lo mencionamos. ¿Sí? ¿Cuáles excepciones? Las de mérito, porque las previas ya se resolvieron. Aquí dice cuando proceda a resolver sobre ellas, o sea, cuando se hayan propuesto. Las costas y los perjuicios a cargo de las partes y sus apoderados, ¿sí? En caso de que se hayan generado alguna clase de perjuicios y demás asuntos que corresponda decidir con arreglo de lo dispuesto en este código. ¿Sí? Cualquier otra cosa que haya que decidir, como por ejemplo, si hay un embargo de remanentes, ¿sí? Entonces hay que decidir sobre ese embargo de remanentes o sobre la decisión pues, que se tenga, cualquier otra cosa que se tenga que decidir. ¿Listo? Por ejemplo, los honorarios de los abogados. Y ahora vamos a hablar, entonces, eso es el contenido de la sentencia. Pero también en el tercer inciso de este artículo nos mencionan un punto aquí importante en estos últimos dos renglones. Y es que si la sentencia es escrita, no se dio en audiencia oral, sino que se da de forma escrita, dice que la sentencia debe contener una síntesis de la demanda y de su contestación. Si la sentencia es oral, no debe contener esto. ¿Sí? ¿Cómo así? Cuando llegamos en un proceso declarativo a la audiencia inicial o la audiencia de instrucción y juzgamiento, estas audiencias finalizan con la sentencia. Entonces el juez, después de escuchar las pruebas, pues de presentadas todas las pruebas, da un espacio para los alegatos de conclusión. Los abogados demandantes y los abogados demandados, cada uno tiene hasta 20 minutos, prorrogables 10 minutos más, o sea, hasta 30 minutos para decir un alegato de conclusión. Terminado el alegato de conclusión, el juez puede decretar un receso de hasta 2 horas. Durante ese receso, el juez va a intentar construir la sentencia de forma oral. Si el juez logra construirla porque, digamos que ya tenía claro, las pruebas le corroboraron la idea que él tenía y los alegatos de conclusión fueron el punto clave para el juez determinar quién era el que tenía la razón, entonces el juez vuelve a la audiencia, la reanuda y dice la sentencia de forma oral. En este proceso, y entonces se condena tanto y tanto, y dice lo que sea, pues que contiene la sentencia. En ese caso, no es necesario hacer un recuento, una síntesis de la demanda y la contestación, porque ellos ya saben, están ahí sentados al frente. ¿Listo? Entonces, simplemente se trata de decir lo que acabamos de ver, la parte emotiva y la parte resolutiva, porque aun cuando sea oral, el juez tiene que hablar de la parte emotiva y tiene que decir cómo valoró las pruebas y todo lo otro, y tiene que decir la parte resolutiva. Pero, ¿qué pasa si después de dictaminado ese receso, por la complejidad del asunto, por el análisis que se requiere sobre la jurisprudencia, sobre la doctrina, sobre las leyes, etcétera, el juez no es capaz de construir una sentencia de forma oral, porque el asunto está complejo? Entonces, terminado el receso de 2 horas, el juez anuncia el sentido del fallo y dice, yo voy a dar una sentencia condenatoria, voy a dar una sentencia, me han dicho, dice quién ganó y quién perdió el proceso. Pero no da ni la resolución ni la motivación, simplemente anuncia cómo va a darse el fallo. Y dentro de los 10 días hábiles siguientes, el juez expide una sentencia escrita. En esa sentencia escrita sí debe contener, digamos, un tercer punto, y es una síntesis de la demanda y una síntesis de la contestación. Básicamente decir qué es lo que se pretende y cuáles fueron las excepciones que se presentaron. Básicamente, pues esa sería la síntesis. Y ya así la sentencia contiene el resto, la parte emotiva y la parte resolutiva. Entonces, digamos que esa es una diferencia entre las dos sentencias, que la sentencia oral contiene la síntesis de la demanda y de la contestación, la sentencia escrita, perdón, y la sentencia oral no es necesario que lo contenga. Eso es el inciso tercero de ese artículo 280, ¿sí? Que es este que está aquí subrayado. Lo que llaman, va a dar el sentido de la sentencia, que solamente dice cuál va a ser la sentencia y después ya por escrito saca la sentencia completa con la motivación. Exactamente, sí, señor. Otro punto que uno debe tener muy claro a la hora de saber el contenido de la sentencia es lo que está en el artículo 281, que es esto, que habla de la congruencia o el principio de congruencia. Miren lo que dice acá en este artículo. La sentencia debe estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda.
y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieran sido alegadas, si así no lo exige la ley. Entonces, ese primer punto, ese primer inciso de ese artículo 281 es el que define el principio de congruencia. Y es que la sentencia se tiene que referir a lo que se dijo en la demanda y en la contestación. Tiene que ser congruente con los hechos y con las pretensiones. Si yo le pido al juez, señor juez, reivindique un bien, él no puede salir con una cosa diferente a eso, ¿sí? Porque es que ese principio de congruencia es lo que le dice al juez, céntrese en lo que tiene que decidir, resuelva este conflicto de esta forma de lo que dice ahí. Además, el inciso segundo de ese artículo 281 es lo que nos define el famoso principio de que en civil no se concede nada ni extra ni ultra petitum. Miremos. Dice, no podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido. En la demanda ni por causa diferente a la invocada, en esta. Entonces aquí tenemos, esto es extra petitum, más. No se puede condenar al demandado por cantidad superior. O no se puede condenar al demandado por un objeto distinto o por una causa diferente a la que se invocó. Eso es ultra petitum. Entonces, dentro del civil no se puede conceder ni más ni algo diferente a lo que se pidió. Eso es dentro del derecho civil, comercial y agrario. Sin embargo, ese principio tiene una excepción en lo que se refiere a los procesos de familia. Esa excepción la encuentra usted en el parágrafo primero del artículo 281. Y dice, en los asuntos de familia, quiere decir que dentro del civil nunca se le va a conceder a usted ni más de lo pedido ni por fuera de lo pedido. Así hayan menores de edad. Si el asunto es civil. Pero si el asunto es de familia, ojo pues con lo que dice este parágrafo primero. El juez podrá fallar ultrapetita y extrapetita cuando sea necesario para brindarle protección adecuada a la pareja, al niño, niña o adolescente o a la persona con discapacidad mental o de la tercera edad y preferir controversias futuras de la misma índole. Quiere decir entonces esto, que se concede ultra o extrapetita en familia solo para eso que dice ahí. Solo para proteger a la pareja, al niño, niña o adolescente, a la persona con discapacidad mental o de la tercera edad, y para prevenir controversias futuras de la misma índole. De resto, si no es para prevenir controversias de la misma índole o para darle protección, no se puede conceder ni extra ni ultra. ¿Sí? Y en civil, nunca, porque mire que dentro de ese artículo solamente se habla de manera específica del derecho de familia. No se habla del derecho civil. En el derecho civil ya vimos que dice que no se puede condenar al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido. Véalo acá, inciso segundo. Entonces, eso tiene que estar muy claro. ¿Listo? Por eso es que los abogados y los profesores insistimos tanto con que la demanda y la contestación estén bien hechas. Y aquí tenemos un punto adicional que es muy grave para nosotros los abogados. Nuestra obligación como abogados es de medio, no de resultado. Quiere decir que usted no le puede prometer al cliente un resultado, porque al fin y al cabo usted no es el que toma la decisión. Sin embargo, si usted realizó mal las pretensiones
Si usted no pidió lo que era correcto, usted incurre en una responsabilidad civil y el cliente podría exigirle a usted que le pague lo que usted no pidió. Eso se llama ignorancia supina. No saber lo que usted tiene que saber. Es decir, si usted no sabe cómo se construyen las excepciones, las pretensiones, y no pide de manera correcta, usted se vuelve responsable y el cliente podría llegar a demandarlo para exigir el cumplimiento de eso. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso los abogados tomamos algunas prácticas de los servicios comerciales como los bancos y las implementamos dentro de la demanda. Por ejemplo, escribir los valores siempre en números y en letras, 2 veces para evitar errores, ¿sí? Porque en números puede decir 10 millones, pero si en letras dice 100 millones de pesos, es el valor en letras. El valor en letras prevalece sobre el valor en números. Sí, porque en números es muy fácil cometer un error con los ceros, por ejemplo. En cambio, en letras, si dice 100 millones o 10 millones, es perfectamente claro cuál de las dos es la que usted se refería. Entonces, nosotros siempre acostumbramos poner los dos, el valor en letras y el valor en números, para que no haya esa clase de errores que nos pueden costar carísimos. Imagínese que usted cobre dentro de la demanda 10 millones de pesos de perjuicios y luego se logra demostrar que eran 100 millones y a su cliente nada más le dan 10, a usted le cobran esos 90 que quedaron faltando porque usted al hacer la pretensión la embarró. ¿Listo? Lo peor de todo es que el juez tiene que decir eso, el juez tiene que decir, resultó probado tanto, sin embargo las pretensiones fueron de tanto y por esta situación le doy a usted nada más lo que pidió. En aplicación del inciso segundo del artículo 281 del Código Penal del Proceso, cuando se refiere a derecho civil, comercial y agrario. Si es familia, salvado por la campana, porque el juez puede conceder más allá. ¿Listo? Entonces, así es. ¿Quién tiene alguna duda? Profesor nos decía que esa congruencia no es solamente con respecto a las pretensiones y a los hechos, sino también tiene que ser congruentes con el tema de las pruebas, ¿cierto? Con lo que se probó. O esa Sí, congruencia claro, solamente. claro. Pero a ver, repetime otra vez la pregunta. No, que cuando hablamos de esa congruencia, no solamente, o sea, de la congruencia en la emisión de esa sentencia, no es solamente con respecto a que se debe pronunciar con respecto a los hechos y a las pretensiones que se adujeron en la demanda, sino que también esa sentencia que él va a proferir es en congruencia con las pruebas, o eso fue lo que vimos en el punto anterior. O la congruencia abarca las dos, Con todo, los aspectos, con todo, con todo. Ah, bueno, eso, gracias. Deme un segundo. Entonces mañana es el quiz por interactiva, ¿cierto? Voy. Sí, mañana es el quiz. Entonces, a ver, mi querida Alice, qué pena que si no estaba, me escribió la coordinadora y no estaba pagándole muchas bolas. Entonces, cuando hablamos del principio de congruencia, mire que el mismo código lo define muy bien acá. Dice, la sentencia debe estar en consonancia con los hechos y con las pretensiones, aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla. ¿Qué significa eso? Que las demás oportunidades que el mismo código contempla. ¿A qué se refiere eso? Que usted puede hacer pretensiones o dar excepciones en la demanda de reconvención y puede presentar excepciones en la contestación y en la contestación de la reconvención. Además de eso, el juez tiene que tener en cuenta que cuando usted presenta la demanda, el demandante tiene la posibilidad de reformar, de aclarar o de corregir la demanda. ¿Sí? Entonces, el juez, a la hora de fallar dentro de la sentencia, tiene que tener claro que
la persona pudo haber corregido, aclarado o reformado la demanda. Y la reforma implica cambiar todo, ¿sí? Usted puede pedir una cosa diferente, puede cambiar el tipo de proceso, puede quitar o poner demandado. Usted puede hacer un cambio muy grande dentro de la demanda. Entonces, el juez tiene que tener en cuenta dentro de la sentencia que la demanda pudo haber sido reformada, ¿sí? Porque de nada nos sirve que el juez empiece a resolver con lo que era la demanda original que luego se cambió totalmente, ¿sí? Eso sería un ir en contra de la congruencia de la sentencia, ¿sí? Entonces, eso tiene que estar claro, punto ahí. Y el otro es frente a las excepciones, que tiene igual sentido, porque usted también puede cambiar las excepciones, ¿sí? Y usted también puede adicionar y puede, además, mover, pues, ese asunto. Listo. Entonces, que quede claro, pues, cómo funciona la congruencia. La congruencia también se aplica frente a el monto, que es lo que estamos viendo, de que ultra petitum y extra petitum, ¿cierto? Porque no es congruente que usted en la demanda pida 10 millones y luego en la sentencia le den 50 millones, ¿sí? ¿Cómo así? Si yo voy a dictar sentencia, me tengo que referir exactamente a lo que la persona pidió. Entonces, aquí es donde va el asunto. Esto no aplica para todos los procesos, ¿sí? Por ejemplo, en la sucesión es muy difícil uno hablar de ultra petitum o extra petitum. Eso está muy... Es muy alejada la realidad. Esto se va más para los declarativos y los ejecutivos. ¿Por qué razón? Porque en los procesos liquidatorios, la persona lo que pide dentro de la demanda o dentro de la contestación, lo que la persona solicita es: señor juez, deme por favor lo que me corresponde por herencia. Deme por favor lo que me corresponde por gananciales. ¿Sí? Deme lo que me corresponde en esta creencia. Entonces es muy difícil determinar dentro de un proceso liquidatorio que haya más de lo que se pidió, porque es que usted está pidiendo que le den, ¿sí?, el derecho. En cambio, en los declarativos y en los ejecutivos sí muy fácil se va eso de madre, sobre todo, digamos, en un proceso de responsabilidad civil extracontractual donde usted va a pedir indemnización de perjuicios, lucro cesante, daño emergente. Entonces ahí muy fácil las personas se llenan de ilusiones y entonces llegan y dicen: deme 50 millones de dólares por esta pierna que me quebró. Pues eso no va a pasar nunca, ¿cierto? Y también tiene uno que tener en cuenta que algunos abogados entonces piensan con la metodología del comerciante, es decir, yo pido mucho para que me den poquito. Eso tampoco se puede hacer. Porque si uno analiza otra vez este artículo 281 de la congruencia, mire acá. Si lo pedido por el demandante excede de lo probado, se le reconocerá solamente lo último en la sentencia, ¿sí? Es decir, a usted solamente le van a conceder sobre lo que resultó probado. No le van a dar más. O sea, usted puede pedir 50.000 millones, pero si nada más logró probar que el perjuicio eran de 100, solamente le dan 100, ¿sí? Lo que resultó probado. Y además, si nosotros contrastamos eso con lo que dice el artículo 206 del juramento estimatorio, que traen lo que yo llamo la prohibición de exceso, que acuérdense que yo les decía, usted en el juramento estimatorio debe decir cuánto es lo que se le debe. Y se puede exceder hasta en un 50%. Si usted se pasa de ahí, le cobran una multa que es del 10% del exceso. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, todo eso está en conjunto, porque es que esto es un sistema, el sistema jurídico. Entonces, usted, si bien puede pedir más, es decir, si usted puede hacer una pretensión, digamos, altica, tiene que tener en cuenta que solamente le van a conceder lo que resulte probado. Y segundo, que si se excede, le cobran una multa. Entonces, para que eso esté claro. Entonces, ahí uno tiene que construir la demanda
de una manera bien. Por eso era que yo les decía que en esa clase de demandas que se refiere a perjuicios, es muy importante que si usted no sabe liquidar perjuicios, contratar a alguien que sea experto en la liquidación de perjuicios, un contador abogado, un abogado especialista en ese tema o algo, que le ayude a uno con el juramento estimatorio para no ir a cometer ese error. ¿Listo? Sí, profe. ¿Quién más tiene alguna duda? No, bien. Bueno, entonces, ya quedó claro lo que es la sentencia y cuál es el contenido de la sentencia. Quedó claro las reglas de congruencia. ¿Listo? Entonces, terminamos el tema de lo que es contenido de la sentencia. ¿Qué tema es el que nos queda faltando? Que una vez proferida la sentencia, esta se puede corregir, aclarar, reformar, y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Entonces, ese es el tema que sigue. Mañana tenemos el examen en IVA interactiva, misma metodología. En IVA interactiva, selección múltiple, usted se mete, lo va haciendo. Yo ahora les voy a mandar un correo donde quedan claras las instrucciones, es decir, a qué horas está abierto el examen, desde qué horas, cuánto tiempo tiene. ¿Listo? Entonces, para que eso quede claro, una vez presentado el examen, la otra clase, es decir, el próximo lunes, resolvemos en la primera parte las dudas sobre el examen. No, profe, vea que esta pregunta, que es que esto, que lo otro, resolvemos todo lo que sea sobre el examen y terminamos el tema de lo que es la sentencia frente a lo que les digo de la corrección o la aclaración de la sentencia. ¿Listo? Y ahí terminaríamos con ese punto de los actos procesales y podemos continuar con el otro tema que sigue, la otra unidad. ¿Listo? Profe, dentro de este examen que se va a realizar mañana, ¿es otra vez acumulado pues desde el comienzo o más bien como desde donde quedamos desde la anterior evaluación que hicimos? Pues el último tema. No, acumulado, porque es que si no, entonces que le pregunto ahí, deme su nombre, listo, 5. No, eso podría ser 1 o 3 preguntas ahí, no, la idea es que, y además esto todo funciona como un sistema, ¿sí? Entonces para mí es muy difícil hacerle una pregunta sobre meramente la sentencia y no teniendo en cuenta lo de las demandas, porque es que mire que todo funciona así. Mire que le acabé de decir con el de la congruencia y mezclamos algo que vimos en las primeras clases con lo del juramento estimatorio, todo es un sistema, por eso es que se necesita que sea acumulativo, porque todos los temas van de la manito, ¿sí? Entonces la gente llega y se centra a estudiar nada más que la sentencia y eso así, y las providencias judiciales y deja por fuera otra cosa, y uno hace una pregunta que tenga, ay, pero es que eso no entró en el examen. No, porque es que como todo es un sistema, listo. Entonces es por eso. Además, lo otro ya usted ya lo estudió, ya hizo demanda, ya hizo contestación, ya lo otro está muy estudiado, ya muy claro el asunto. Entonces no se preocupe tampoco por eso. Listo. Era solo una pregunta. Dígame. No, profe, que era solo una pregunta para saber en qué se concentraba uno en estudiar, pero obviamente es un todo. Ah, sí, no, es que la respuesta iba con regaño y todo, porque es un todo. La regaño. Profe, y sobre Dígame. pregunta del parcial, que era sobre la resolución de un contrato, que usted había dicho que era por proceso ejecutivo, y después dijiste que también se podía por declarativo. Sí, pero esa pregunta la corregimos y le cambiamos la nota a la gente. Sí, yo no la he visto reflejada. A mí no me ha cambiado la nota. A mí no la ha corregido. No la he corregido, me voy a fijar a ver si no la he corregido, la corrijo ya. No. Por me voy a fijar a favor. ver. Puede ser que la corregí en interactiva, pero no he pasado la nota al sistema. O sea, que ya está corregido en interactiva y no se haya pasado la nota al sistema. Listo, voy a revisar ya mismo eso para ver que eso quede correcto. Listo. Recuerde que solamente se corrige a la persona que le haya salido esa pregunta. Si no le salió esa pregunta, pues le corrige, pues ¿qué le voy a corregir, cierto? ¿Sí? No se trata de regalar décimas, sino de que lo que justo es justo, ¿sí? Si a usted le salió, usted le corrige, ¿ya? Y no es que se le elimine y que todo el que tenga la pregunta la tiene buena, no. Es que habían 2 opciones que podrían ser una respuesta correcta. Ya lo habíamos explicado por qué. Entonces, si usted puso alguna de las 2 opciones, se le corrige, pero usted puso una tercera, no. ¿Listo? Para que nos evitemos cualquier malentendido frente a eso. ¿Listo? Ya enseguida lo voy a revisar, que de pronto es que no lo he pasado. Entonces estén pendientes ahorita en la tarde del correo con la información de qué horas está, hasta qué horas está y todo lo otro del correo. Mañana ingresan a Interactiva como siempre. ¿Listo? Listo, profe.
Acuérdense que esta Muchas clase gracias. llego, la grabo y ya enseguida la monto en YouTube también. Por ahí en unas 2 horas más o menos está en YouTube. ¿Listo? Profe, gracias, hasta luego. Gracias, Dale, profe. que estén bien. Chao, se Gracias, cuidan. chao. Profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Profe, Dígame. profe, es que no me ha mandado la calificación de la demanda. Yo se la mandé al correo y no me la has Sí, calificado. es que estoy terminando, ahorita también alguien me dijo lo mismo, estoy terminando de calificarlas porque como esas me llegaron fue después, entonces terminé de calificar esas y luego estaba con las del otro grupo, entonces estoy resolviendo eso, porque como todo eso me llegó después, entonces he estado retrasado con ese punto. Entonces téngame paciencia, que igual yo ya tengo la demanda, entonces igual se la estoy corrigiendo, listo. Y yo se la envío a usted por correo con todas las correcciones, igual que se las he enviado a todos los compañeros, listo. Listo, profe, muchísimas gracias. Vale, pues. Chao, que estén bien. Hasta luego.